acerca de lo que habíamos estado hablando los dos domingos pasados. Amén. El primer domingo, ¿no? La primera enseñanza en estos domingos, hablamos acerca de la necesidad del quebrantamiento, ¿no? Del hombre exterior, para que el hombre interior se manifestara, apareciese. Nuestro texto base era Juan 12:24. Así que dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ven? Veíamos como la necesidad de que el hombre exterior sea quebrantado, ¿no? Como en el caso del vaso de alabastro, ¿verdad? El vaso de alabastro debería ser quebrado para que el olor del nardo puro sea liberado. Amén. Eso es necesario entender que no toda obra buena es buena, aceptable para el Señor. Estábamos diciendo que las obras que Dios acepta son las obras que proceden de Él, precisamente. Dios nos dio la gracia de nosotros hacerla, pero proceden de Él. En la segunda enseñanza estuvimos viendo la diferencia que hay entre las obras de la ley y las obras de la fe. En este caso también vimos cómo las obras de la ley, fruto, la creatividad humana, el esfuerzo propio y las buenas intenciones del hombre, no son esas obras que traen luz, ¿no? Esas buenas obras que iluminan y que glorifican a nuestro Dios. Solo las obras de fe son aquellas que se realizan en fe y en obediencia a Dios, son las que verdaderamente dan testimonio de Dios. Amén. Yo creo que si ustedes no han visto, no han recibido esas dos primeras enseñanzas, es muy importante que las vean, ¿no? La tenemos por lo menos ahí en el canal, nuestro canal de la iglesia en YouTube. Están en los dos domingos anteriores. Ahora vamos a ver otra base espiritual para todo esto. Nos vamos a mirar cómo el autor a los Hebreos trata este mismo tema, ¿no? Pero con los creyentes provenientes del judaísmo. ¿Okay? Y cuando ocurre así, tenemos que entender que el Antiguo Testamento siempre es una buena ilustración, ¿verdad? de las cosas espirituales. Así que entonces vamos a mirar en Hebreos, que precisamente él se refiere a lo que estoy hablando, al reposo de Dios. Vamos a mirar el reposo de Dios y cómo el autor a los hebreos, ¿no? Les muestra a los israelitas, ¿no? Muestra, ¿no? Como los israelitas que iban a la tierra prometida, amén, iban a entrar a un lugar que se llama el reposo, precisamente, ¿no? La tierra prometida es nombrado como el reposo de Dios. Y es interesante que también el camino lo querían hacer el reposo. Y la misma tierra prometida se llama el reposo de Dios. Y es interesante ver que los israelitas, ¿no? Fueron sacados de Egipto. En Egipto todo era un trabajo. ¿Amén? Todo es el trabajo y desde una posición de esclavitud. No, todo era conseguido con mucho esfuerzo. Ellos trabajaban de sol a sol y la paga era escasa e injusta, ¿verdad? Y así todo no había nada regalado, nada de gracia. Y Dios los saca, ¿no? Y desde la manera en cómo Dios los libera, es una manera de mostrarle a Dios su gracia. Porque en la liberación de Egipto no intervinieron ellos. Dios soberanamente los sacó de Egipto. También el mismo caminar en el desierto, ¿no? Dios estaba mostrando que Él ahora era el que haría las cosas. Amén. Todo el camino en el desierto ellos no tuvieron que trabajar como ellos. ¿Se dan cuenta? Recibían su comida
sin trabajar. El maná venía todos los días. El cuidado en el día, ¿no? Contra el calor abrasador estaba la nube. Ellos no tenían que hacerse su techo. En la noche estaba protegiéndonos del frío del desierto, ¿no? Porque el desierto siempre es extremo. En el día es demasiado calor y en la noche es demasiado frío. Había la columna de fuego, que aparte de que les daba calor, les daba luz. O sea, Dios estaba haciendo con ellos una obra de dar y dar y dar, ¿no? Incluso hasta de la roca sacó agua para darles, hacerles beber. Su misma ropa no se deterioró, dice la Biblia, en todos, no solamente en la primera parte, sino los 40 años. Entonces, miren cómo salieron de una situación donde dependían totalmente de sus propios esfuerzos a una condición donde dependían únicamente de Dios, donde únicamente Dios suplía todas sus necesidades. Y yo creo que lo que Dios estaba enseñándoles era esa dependencia absoluta de Él mismo. Amén. Entonces, y en medio del camino, Él se estaba dando a conocer como un Dios de gracia a través de los mandamientos dados en el Sinaí. Él estaba dándose a conocer quién era, su carácter, los mandamientos y toda la ley y todo aquello. Él estaba mostrándose a sí mismo, su propia grandeza, su poder, su amor, todo estaba ahí. Y Él nos estaba, mis queridos hermanos, preparando porque ahora iban a vivir en otro lugar diferente de Egipto. Su nuevo lugar se llamaba la Tierra Prometida. Y ustedes van a ver aquí en Hebreos que también le pone como el nombre de el reposo. Entonces, Él tenía que vivir ahora en la Tierra Prometida, pero en la Tierra Prometida se vive una vida también de dependencia de Dios, una vida en reposo de sus propias obras, como vamos a mirar ahora en la carta a los Hebreos. Entonces vamos a tratar de encontrar en esta enseñanza, ¿no? Cómo aprender a vivir en el reposo de Dios. ¿Amén? También cuidarnos de aquello que les impidió, ¿verdad? La primera generación no aprendió a vivir en el reposo de Dios. La primera generación se atrasó. Vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 3, por si acaso si quieren ir buscando. Entonces, esa primera generación no pudo aprender a vivir en el reposo de Dios. No pudo, a pesar de que estuvieron casi un año. Ellos tenían, como vamos a mirar, la mirada puesta solamente en lo natural. Ellos nunca pusieron la mirada en lo celestial. Vamos a ver. Quiero leer con ustedes Hebreos capítulo 3, versículo 7. Desde ahí vamos a empezar a ver el ejemplo de los hebreos. Entramos aquí, ¿no? Ustedes saben, la carta a los hebreos fue una carta escrita a los judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Que estaban siendo impulsados a regresar al judaísmo. Y bueno, ustedes saben, una vida religiosa, una costumbre es muy difícil de desarrollar. Incluso ellos tenían ese templo magnífico, tenían sus costumbres, sus sacerdocios, toda su sociedad estaba girando alrededor de su religión. Y era una tentación muy grande. Quizás nosotros no entendemos la dimensión de eso, pero muchos de nosotros en otro sentido también estamos siendo tentados siempre a volver a la religión, siempre a volver a vivir bajo los esfuerzos de las obras de la ley y empezar a encaminarnos y salirnos de la gracia de Dios
que es la forma en la cual Dios nos quiere hacer vivir. Por eso dice versículo 7, que vamos a leer, vamos a ver muchos versículos ahí en Hebreos, del 7 al 11 empezamos leyendo, dice, por lo cual dice el autor de los Hebreos, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi ira, dice, no entrarán en mi reposo. Esta frase ustedes la van a ver vez tras vez hasta llegar al final de toda esta carta a los hebreos. Juré mi ira, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi reposo. Y dice, aquí está exhortando en el tiempo presente, podemos decir en el tiempo de la carta, y creo que también podemos nosotros tomarlo como un tiempo presente hoy. No endurezcan sus corazones, como hicieron los israelitas en el pasado, en el día de la tentación en el desierto. ¿No? Ellos dicen, me tentaron, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, ellos le tentaron a Dios. Aquí muestra el momento y bueno, durante todo el camino, ¿no? Como los israelitas no pudieron entrar a la tierra prometida, esa primera generación, en el capítulo 14 de Números, del 12 al 14, muestra cómo esta situación, ¿verdad? Ellos enviaron incluso a los espías, pero ya su corazón estaba endurecido. Ellos no pudieron entender, no se acostumbraron en el desierto a ver a Dios. Ellos endurecieron sus corazones, probaron a Dios. Dice que sí. O sea, bien, después de haber visto las maravillas de Dios, el poder de Dios, el amor por ellos, no creyeron que podían vencer a esos gigantes. ¿Cuántas maravillas más tenía que mostrarle Dios? Y yo creo que también aquí podemos nosotros mirarnos a nosotros mismos. ¿Seguimos esperando más maravillas? ¿O que Dios haga más señales? ¿O que Dios muestre más cuánto nos ama? Para nosotros recibirlo, ese amor. Hermanos, Él mandó a su Hijo único a morir por nosotros. Y yo creo que esa es una gran muestra de amor, máxima muestra de amor. Nadie nos amó tanto. Y muchas veces nosotros vivimos la vida sin creerlo. Y miren, y sin creerlo y sin entender por qué Dios nos ha creado, nos ha traído a esta tierra y nos ha salvado. Dios tiene propósitos, como con Israel. Y el propósito de Dios en Israel no era dejarlos en el desierto. El propósito de Dios era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Pero ellos siguieron probando a Dios, siguieron, así como igual en el tiempo de Jesús, ¿no? Los que no querían creer, en realidad los escribas y fariseos, seguían pidiendo que haga señal del cielo. Y Jesús le dice, no voy a hacer ya señal del cielo más para ustedes, sino la señal del profeta Jonás, porque Jonás estuvo 3 días en el pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y resucitará. Amén. Esa es la señal. Y esa es la señal en excelencia para nosotros, para saber que Dios nos ama. Hermanos, en estos días he visto tanta inseguridad en el pueblo de Dios. Tantas cosas que dicen los pastores, o sea, parece ser que nuestra seguridad está en nuestras manos.
¿Será que Dios nos dejó así? Bueno, ahora te toca a vos. No creo. Y claro, a causa de eso, ellos seguían, ¿qué dice? Seguían vagando en su corazón, dice el versículo 10. Siempre andan vagando en su corazón. Su corazón no se decide. Su corazón no pone un orden de prioridades en su vida. ¿Seguiremos vagando en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana? ¿Saben, hermanos? Uno de los que entró, porque solamente 2 personas entraron, uno se llamaba Josué. Y aquí en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, dice que él no se apartaba del tabernáculo, él estaba en el lugar de la comunión todo el tiempo. Dice Éxodo 33, 11. Y dice que Jehová, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, ¿no? Moisés salía fuera del campamento y ahí hablaba Dios. Y volvía, dice, al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Él estaba en la presencia. Él estaba en la comunión. Él había decidido en el camino no apartarse. Nunca se apartaba de eso. Sabemos que es una expresión, ¿verdad? No es que él vivía, comía y todo. Pero él era un hombre que vivía en la comunión. ¿Y sabe cuántas veces nosotros no vivimos en la comunión con Dios? Porque fijamos nuestros ojos no en Dios, sino nuestros ojos los fijamos en nosotros mismos, en nuestras fallas. Y no sabemos que Dios no nos mira a nosotros, sino mira a Cristo. Cuando nos ve a nosotros, mira a Cristo. Es posible vivir en una vida de comunión continua con Dios. Amén. Y dice, y andan vagando en su corazón, por tanto no conocieron mis caminos. No conocieron mis caminos. Y sabe, nosotros nos parece que ellos eran muy tontos, ¿verdad? Pero nosotros a veces hacemos eso. Nosotros debiéramos ser expertos en sus caminos, porque ahí está nuestra fuerza, ahí está todo. Nosotros no tenemos nada. Nos hemos hecho expertos en política, nos hemos hecho expertos en reconocer que va a venir esto y que va a venir el otro, y todo el día, ¿cuánto tiempo pasamos frente a estas cosas? Y cuando nosotros lo que deberíamos conocer es sus caminos. Dios quiere que conozcamos sus caminos. Y por esto estamos aquí hablando esta palabra, porque creo que muchos nos hemos salido de la cobertura de Dios, porque en nuestra mente nos hemos salido, aunque no es verdad, aunque Dios está ahí. Pero lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios hace por nosotros, si no lo recibimos, entonces no sirve. Por ejemplo, Dios, Cristo lo llamaba el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Amén. El pecado del mundo. Pero el mundo ha recibido, a pesar de que Él ha quitado. ¿Verdad que no? Necesitamos recibirlo, necesitamos creerlo y apropiarnos. Así su amor, así su protección, así su provisión, todo es así. Él ya nos dio. Pero nosotros debemos creerlo. Dice el versículo 12 en Hebreos. Hermanos, antes estaba en Salmo 103, versículo 7, dice que sus caminos notificó a Moisés, dice, y a los hijos de Israel sus obras. O sea, ellos solamente vieron las obras de Dios. Y aquí dice que uno de los problemas es que no conocieron sus caminos.
porque ellos no estaban interesados en los caminos de Dios, no estaban interesados en los planes de Dios para ellos. Ellos solamente estaban interesados en que Dios supla sus propias necesidades. Y necesidades físicas, usted va a ver ahí el pueblo todo el tiempo quejándose que la comida, que este maná, que todo siempre maná. Nos acordamos de allá de Egipto, donde había cebolla, los pueblos, y no hay agua, y no esto, y no el otro. Y no conocieron sus caminos, no siguieron el ejemplo de Josué. Dios ya había hecho el tabernáculo, ya había hecho. Es más, ellos le enviaron a Moisés a hablar con Dios, cuando Dios quería hablar con todos. Amén. Hay en algunas congregaciones, creo que los hermanos dicen: pastor, usted vaya y hable con Dios y nos cuenta. No, pero Dios va a venir para tener una relación personal con cada uno de nosotros. Si está el pastor, es simplemente un facilitador, un ayudante que le va a llevar precisamente a una relación con Dios. La relación con Dios no es para los ministros, mis hermanos. La relación con Dios es para cada uno. Porque no solamente un deber, es un privilegio, es algo que ha sido conquistado para cada uno. No podemos dejar de vivir la vida o vivir la vida fuera de la comunión con Dios, solamente ocupados en nuestras cosas, vagando en nuestro corazón sin tomar decisiones. Y a Moisés, dice este salmo, le notificó sus caminos, pero al pueblo, solamente el pueblo vio sus obras, y ver las obras de Dios no nos transforma. Necesitamos conocer sus caminos. Por eso dice que vagaron en su corazón y no conocieron los caminos. Dice el versículo 12, después de Hebreos. Sí, vamos a seguir Hebreos 3. Hemos quedado en el 11, ahora el 12. Dice: mirad, hermanos, dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. 3:12. Amén. Para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe? Un corazón incrédulo, aquí lo está mostrando como corazón malo. ¿Amén? Dice: antes exhortaos los unos a otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado. Hermanos, el corazón incrédulo es un corazón malo. La incredulidad muchas veces nosotros no la vemos como pecado, pero es pecado y es el mayor pecado. Porque lo que nos une con Dios y lo que nos hace vivir la vida de Dios es la fe. El apóstol Pablo les decía a los Gálatas: ustedes han recibido el Espíritu por las obras de la ley, por lo que hacen, o por el oír con fe. Les dijo: Dios ha hecho tantas maravillas entre vosotros porque hacen las obras de la ley o porque me han tenido fe. Amén. Entonces, si la fe es lo más importante, la incredulidad es también lo más feo, lo más grave. Entonces, él dice que el corazón malo de incredulidad, dice el versículo 12, le aparta del Dios vivo al hombre. Amén. Aunque Dios ha hecho todo, si el hombre es incrédulo, está apartado y está apartado de los beneficios de Dios. Por eso la fe siempre debe estar firme, nuestra fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Esa es la verdadera batalla. Hay tantas batallas espirituales, no sé, guerras y aquí que tumbar los muros y que dar las vueltas y que tomar las ciudades, tomar no sé qué. Pero la batalla verdadera, mis queridos hermanos, es la batalla de la fe. Y la fe es eso que nos conecta con Dios, es eso que nos hace uno con Dios. Amén. Y dice que debemos exhortarnos
más para que el corazón no se endurezca. ¿Saben? El problema que nos desconecta de Dios y nos arruina la fe es el problema de que nuestra conciencia se acostumbra a una vida, por ejemplo, en el pecado de la incredulidad. Se acostumbra a una vida donde Dios ya no es relevante. Yo he visto tanto desamparo en tantos cristianos en este tiempo, como que si Dios estuviera sujeto a las condiciones políticas, sociales, económicas de este mundo. Hermanos, nuestra conciencia se endurece y aún hay fe. La conciencia se endurece y uno se acostumbra a vivir una vida de incredulidad o una vida de falta de perdón. Amén. O una vida donde la visión es la que motiva nuestras acciones. Hermano, nosotros dejamos de mirar, como dice en Hebreos 11. ¿Por qué está aquí Hebreos 11? Porque ahí habla que lo que hizo de los hombres del Antiguo Testamento ser grandes hombres fue su fe. Y por medio de esa fe, eso fue lo que dice que fueron aprobados por Dios y aún fueron justificados. Es la fe la clave, esa es la buena batalla. Por eso el corazón malo de incredulidad aparta. Y el problema es que el corazón se endurece. ¿Cómo se endurece el corazón? Cuando la conciencia se arruina. Cuando la conciencia empieza a dejar de funcionar. La conciencia es ese órgano de nuestro espíritu que nos hace, que nos advierte cuando pecamos, que nos advierte cuando estamos haciendo lo malo. Pero cuando ya la conciencia no existe en nuestras vidas, seguimos viviendo y vivimos vidas de incredulidad y nos parece normal, porque hacemos nuestras obras. Amén. No, tenemos que exhortarnos, amén. Estamos viviendo más por lo que se ve, por lo que nos venden las redes sociales, bien barato, por lo que nos venden las habladurías, las corrientes de opinión, que ciertos hombres malvados aprovechan muy bien ahora. Ahora las redes sociales están enviando cosas que nosotros necesitamos saber de dónde provienen. Pero yo, hermano, muchas veces, cuando empiezo a hablar con un amigo, con una persona, con otra persona, saben más de lo que dicen las redes sociales que lo que dice la palabra de Dios. Obras están ahí. Están llenos de temor. En vez de estar llenos de fe, llenos de alegría, llenos de gozo. ¿Para qué Dios nos llamó? No entienden. Dios nos llamó para que Cristo se manifestara a este mundo a través de nosotros. Pero ¿cómo se va a manifestar con gente llena de temor? El temor no es bueno. Amén. Por eso dice el versículo que sigue: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Así como nos convertimos con fe, así tiene que estar esa firme hasta el final. Amén. Desde el comienzo hasta el final. Todo es cuestión de fe, todo es de la palabra confianza. Es la misma que se traduce en el griego, es la palabra pistis, es la misma que está aquí. Nuestra fe desde el principio, eso es lo que debería decir este versículo. Y dice el versículo siguiente: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vuelve a decir, miren, la misma cosa, 2 veces. Y luego dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No es suficiente oír. Dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, ahorita la cuestión no es si un día recibimos a Cristo. Porque ellos también salieron de Egipto. El asunto es si llegaron a la tierra prometida. Ese es el asunto. En la parábola del sembrador, no es el asunto si la semilla produjo planta. El asunto es si la semilla produce fruto. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Porque Dios nos sacó de Egipto. A todos. Todos dejaron la esclavitud de Egipto. Pero no era para dejarlos en el desierto. No era para que tuvieran el mismo carácter de esclavos. Para que siguieran trabajando como esclavos. Para que siguieran dependiendo de sí mismos. No, una de las cosas que Dios debemos entender, Dios quiere regresarnos a la dependencia de Él. Esa es nuestra fuerza. Nosotros no estamos dependiendo de nuestro desempeño, dependemos de nuestra confianza en Dios, de nuestra fe en Él. Y si tenemos fe, le obedeceremos. Y aquí dice, versículo siguiente, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dice, ¿no fue con los que pecaron? Amén. En la anterior pregunta del 16 es, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Y la respuesta es, con otra pregunta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? O sea, el ser evangélico, el ser cristiano, no hay ninguna garantía. El haber recibido a Cristo no hay ninguna garantía para entrar a la tierra prometida. Es cierto, dejamos la esclavitud de Egipto, pero podemos morir en el desierto y ese no es el plan de Dios. Podemos morir en el desierto, quiere decir vivir una vida donde no hacemos la voluntad de Dios, donde los planes de Dios para nosotros no se van a realizar. Y él estuvo, dice, ¿con quiénes? Pregunta, estuvo el disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron? Cuyos cuerpos se quedaron en el desierto. Cuando el pecado, hermanos, no es reconocido, la conciencia se endurece y nos acostumbramos a vivir en él. Porque hay 2 actitudes cuando nosotros pecamos que nosotros podemos tener. La Biblia dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Vamos a tropezar quizá en algún momento. No estoy diciendo que necesariamente, pero ¿qué pasa si tropezamos? Uno, cerramos los ojos, hacemos como si no pasó nada, y ahí nuestra conciencia se va endureciendo, se va encalleciendo. O la otra actitud, vamos, pedimos perdón al Señor, rectificamos nuestro camino. Amén. Amén. Eso es lo que no hicieron ellos. Claro, cuando la conciencia se endurece, no hay fe. Y claro, empezamos a vivir una vida religiosa. Bueno, ¿cómo es la vida religiosa? No, pues para estar bien con Dios hay que alabar. Pues vamos a alabar. Para estar bien con Dios hay que hacer esto. Y hay que hacer puras obras así. Como si hubiera una receta para agradar a Dios. Y la única cosa que nos allega a Dios y nos hace agradar a Dios es la fe. La fe verdadera, la fe genuina. Nada más. Sí, obviamente vamos a orar, vamos a hacer, pero esos son productos de la fe. Eso no es para llegarnos a Dios, eso es porque nos hemos allegado a Dios por medio de la fe. Es que hay una diferencia que necesitamos entender todos los cristianos. No nos acercamos a Dios por nuestras buenas obras.
Nuestras buenas obras tienen que ser un fruto de que nos acercamos a Dios por medio de la fe. Y esas son las únicas obras. Y aquí dice, a ellos les juró, miren, versículo 18 dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y el versículo 19 dice, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. ¿Cuál es? Aquí, cuando dice el versículo 18 que no entrarían en su reposo. ¿Qué es su reposo? La tierra prometida. Está hablando de la tierra prometida. Amén. Es la figura, es la meta que nosotros necesitamos entender para vivir en el reposo. Amén. Es la figura, es aquello para lo cual Dios nos sacó de Egipto. No para dejarlos en el desierto, sino para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. No para dejarlos en Egipto, ¿no? Bajo el pesado yugo de la esclavitud o la pesada carga después de la ley. Para nosotros la ley, el seguir haciendo obras para querer agradar a Dios, no es así. A Dios ya le agradamos si creemos. Hermanos, a Dios usted le agrada si cree, si le conoce, si sabe que Él le ama, usted ya le agrada. No hay otro requisito. Amén. Nos quiere llevar al descanso de la gracia. Amén. Como les decía anteriormente, interesante que desde el camino Él nos estaba preparando para entrar, para entrar en una vida. Ahorita les voy a mostrar cómo la vida dentro de la tierra prometida era una vida de gracia. Amén, desde el comienzo. Después de instaurar la Pascua, en el Éxodo capítulo 12, en el 16, versículo 16, cuando instaura la Pascua, una cosa les dice, hablando de los días de los panes sin levadura: ninguna obra haréis. Ninguna obra haréis. Y la Pascua era la fiesta de la salida, ¿no ven? Y de ahí, la fiesta de los panes sin levadura eran 7 días donde no tenían que tener levadura en su casa, ¿no? Una vida de santidad. O sea, la figura de una vida de santidad. Y ahí les dice, Éxodo 12, 16, ninguna obra haréis. El primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en él, solo prepararse su comida. Reposo de obras. Comunión con Dios. Eso es nuestra fuerza. Amén. Amén. Y eso provocará las obras. Hermanos, hay gente que está sustituyendo esa comunión, queriendo hacer cosas para Dios. No está bien, no le agrada. Ese es el mensaje de estos 3 domingos. El maná era un pan sin trabajar, ¿o no? Por eso los sacó al desierto, para enseñarles a un lugar donde no podían subsistir solos. O sea, traslade eso a su vida espiritual. Usted no puede subsistir solo. Amén. Y toda provisión está en Dios, que nos sacó. Todo. Dice el versículo, capítulo 4 de Hebreos, versículo 1. Después de que en el 3:19, yo no sé, sinceramente, aquí le pegaron bien feo al poner 2 capítulos, porque están siguiendo el mismo argumento. En el 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y luego dice, temamos pues. 4:1.
No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Escuche esto. Dice, temamos esta vez, porque no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Está vigente la promesa de entrar en su reposo. Ahorita vamos a ver el reposo, que tiene todo que ver con lo que dijimos en los domingos pasados. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es oír la palabra con fe. Es oír la palabra de Dios creyéndolo. De hecho, hermanos, el amor de Dios, la provisión de Dios dice: yo soy todo. Pero dice, el versículo siguiente, 3, dice, los que oyeron sin fe, dice, no les aprovecha oír la palabra. Pero, dice el versículo 3, pero los que hemos creído, a esos son los que oyen con fe, entramos en el reposo. Amén. Los que creen entran en el reposo. Dice, de la manera que dijo, dice, y es la tercera vez que se ocurre estos versículos. Por tanto, juré, mira, no entrarán en mi reposo. O sea, es como un juicio el vivir sin el reposo de Dios. Es como un juicio el vivir fuera de la gracia de Dios. Y dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hermanos, nosotros tenemos que inventarnos buenas obras. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ella. Y aquí dice que sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Es una figura, en la tierra prometida, el reposo de Dios es una figura del reposo que tenemos que entrar. Un reposo, hermanos, que se nos presentó por medio de, como una promesa. Aquí dice, estaba la promesa por medio de la palabra, como a ellos. Pero ellos no creyeron. Pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo. Amén. Si no tenemos fe, si no ponemos fe en la palabra, si seguimos como dice, vagando en su corazón, no tomando decisiones acerca de las cosas que no se ven, y seguimos ocupándonos tanto en las cosas que se ven y tan poco en las cosas que no se ven. Amén. Pero Dios, hermanos, ya tiene nuestras obras preparadas, acabadas desde la fundación del mundo. ¿Y ahora qué son esas obras de reposo? Estamos hablando de las obras ya entrando en el reposo. Versículo 4 dice, porque en cierto lugar, dice, dijo así del séptimo día. ¿Cómo se llamaba el séptimo día? Día de reposo. Dice, en cierto lugar así se dijo del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea que el reposo tiene que ver con no hacer nada. Amén. De hecho, así era el día de reposo, ¿no? No tenían que hacer más, desde el día anterior tenían que prepararse su comida, no podían recorrer más que cierta cantidad de kilómetros. Y a ellos ya le aumentaron y le hicieron todo un lío. Pero el reposo
de las obras era uno de los objetivos del día de reposo. Amén. Entonces una figura del reposo también es esta, ¿no? De cómo Dios, después de haber estado haciendo la creación durante 6 días, en el 7º día dijo: yo ahora ya voy a descansar, no voy a hacer nada. Amén. Ya no necesitaba más, porque ya todo estaba hecho. Por eso también dice que las obras nuestras están hechas desde la fundación del mundo. Jesucristo dijo: consumado es. Amén. Por eso nuestra vida debe ser una vida de fe. Y cuando nosotros, hermanos, no tenemos fe, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que buscarlo, tenemos que andar en esa vida de fe, como ese hombre, cuando se acuerdan, cuando bajaron del monte de la transfiguración y no podían echar fuera del demonio de su hijo. Y Jesús le dice: ¿qué pasa? ¿Crees? Le dice que yo puedo echar fuera demonio. Sí, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Así debemos estar. Ayuda a mi incredulidad. Yo no quiero vivir vida incrédula. Porque, hermanos, todas nuestras obras son las obras de la fe y ya están hechas. Si hay obras que agradan a Dios. Miren, en Juan 6:29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Versículo 6:28, desde el 28, con Ellerita, de Juan. Le preguntaron y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esa era la pregunta. ¿Cuál era la respuesta? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Amén. Esa es la obra. Así es. Porque no hay obra para Dios válida si no es obra de fe. Previamente, miren, en el versículo 26 de este capítulo, estaban hablando, porque había habido la multiplicación de los panes, ¿no? En 6:26 y 27, 6:26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos estaban yendo tras de Jesús, escuchen, para saciar su hambre natural. También cuánta gente vive tras de Cristo para que Cristo le bendiga, le haga todo lo natural. Pero está perdiendo de vista su fe, su vida espiritual, todo lo espiritual que Dios quiere hacer. Y Jesús le responde, versículo siguiente, dice: trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Amén. ¿Quién nos da esa comida? El Hijo del Hombre. Es una comida. Y más adelante, el versículo 32, por favor, llega. Mira que estamos hablando del mismo pasaje, donde el Señor dice que esta es la obra de Dios, que creáis. El versículo 32 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os ha dado verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, que da vida al mundo. Tenemos que comer a Cristo. Señor, le dijeron, el 34, danos siempre este pan. Y en el 35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Y sabe qué? No basta con mirarle. Miren lo que dice el siguiente versículo: mas os he dicho, dice, que aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, la fe es más allá de lo que vemos, es más allá de lo que entendemos. La
La fe nos conecta con Dios. Es comunión con Dios. Amén. Siguiendo el libro de Hebreos. Hebreos 4, estamos en el versículo 5 ahora. Y otra vez aquí, miren, no entrarán en mi reposo. Amén. Dios, su reposo habíamos visto en este versículo, pero que Dios reposó el séptimo día, ¿verdad? Y aquí dice, y otra vez, no entrarán en mi reposo. Por tanto, dice el versículo siguiente, puesto que falta que algunos entren en él, en el día de reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ¿verdad? Habla de los israelitas. Amén. Aquí es imposible que entrar en el reposo cuando hay incredulidad y desobediencia. Amén. Y hay algunos, dice en su carta a los hebreos, que no habían entrado todavía en él. Amén. Algunos que eran salvos, pero que seguían ocupándose en sus obras, ocupándose en hacer algo para Dios. Cuando Dios dice que coman de Cristo, que beban, que alimenten su vida del pan de vida. Hermanos, ¿sabe qué? Todos los días podemos saciarnos. Si usted sabe que Dios le ama, usted puede saciarse de amor, si cree. Yo desde hace un tiempo estoy cada día, ¿no? tengo mis lecturas bíblicas, hago resúmenes de capítulos de la Biblia. Y sabe, al final de cada resumen, yo pongo, Dios es amor. Dios me ama. ¿Sabe qué? Porque eso es, primero es verdad. El problema es que no lo sabemos. El problema está aquí, hermano. Yo puedo comer de Él todos los días. Puedo. ¿Cómo sé que me ama? Bueno, en primer lugar, mandó a su hijo a morir por mí, y eso para mí debería ser suficiente. Pero yo estoy seguro que su amor es profundo, es intenso, cada momento, cada día de mi vida. Él me ama. Él me ama y le ama a usted también. Porque Él de tal manera no amó solamente a mí, amó al mundo que ha dado a su Hijo. Para que el que en Él cree, pues no se pierda, porque si no cree, se pierde. Y tenga vida. Amén. Vida, esa vida es la que se alimenta de la fe. Esa vida es la que nosotros necesitamos vivir, y no vivir vidas de temor. ¿Cuánto tiempo estamos pasando frente a las redes sociales, escuchando que esto va a pasar, escuchando que esto otro va a pasar, y que trajeron los brujos, y que trajeron esto, ¿Cuántas tomas de ciudad se hicieron en el Nuevo Testamento? Pregúntenme. ¿Cuántas? ¿Cuántas cosas estamos haciendo que nos tienen resultado en cuanto a nuestra fe? Más bien disminuyen la fe, porque yo he visto tanta gente llena de temor en este tiempo. Y por último, mis hermanos, el Señor nunca dijo que no habíamos de pasar por tribulación. Dijo que sí. En nuestra vida, ¿para qué nuestra vida? ¿Sabe qué es nuestra vida? Para llevarle fruto. Si eso no está en primer lugar, estamos como los israelitas, vagando en nuestro corazón, sin conocer sus caminos, y no entraremos en el reposo. ¿Qué ejército es más poderoso que Dios? ¿Qué partido? No sé qué autoridad hay mayor que Dios? ¿Quién nos puede hacer algo si Dios no quisiera? ¿Saben? Hemos
sacado a Dios de la ecuación. Estamos viviendo como si el poder de Dios, la figura de Dios, el amor de Dios, todo lo que Dios nos ha dado y nos da sus promesas y todo, no existiera. Porque estamos mirando solamente lo que ven nuestros ojos, queridos hermanos. Y ahí vemos una iglesia ahí llena de temor, haciendo esto, haciendo el otro. Pero lo que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Él, comer de Cristo. Aquí le dice a ustedes: coman. Esta es la obra de Dios, que creáis. Por eso sigue diciendo el versículo 7, otra vez determina un día. Hoy, dice, hoy es 15 de noviembre, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, dice, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tantas veces está diciendo esto mismo, hermano. No endurezcáis nuestros corazones, no dejen que su conciencia se arruine, se endurezca, se encallezca, se cauterice y su vida espiritual ya no tenga la fuente. Amén. Que su vida cristiana se convierta en una rutina, un rito, vacía. Porque hay tanta gente que no puede orar, que no puede estar un rato con el Señor, que ya está aburrido, ya está buscando celular, ya está buscando no sé qué, su pensamiento se va para otro lado. ¿Cuánto estamos nosotros realmente viviendo esa vida que Dios le agrada? Otra vez, por eso, si tantas veces nos dice, tenemos que prestar atención, por favor, hermano. Dice, ahora, viendo de la diferencia entre el reposo, versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cuál fue el reposo que les dio Josué? Josué les dio un reposo, les dio una tierra prometida física, ¿verdad? Porque con Josué fue la entrada y la conquista de la tierra prometida. Pero Dios habla de otro Dios. Él está haciendo todo eso que pasó para nosotros, está hablando de lo que Dios quiere hoy para nosotros. ¿Ven? Esa es una figura nomás, es una sombra nomás. Y de ahí tenemos que aprender. Hermanos, usted tiene que aprender de por qué los israelitas en el desierto no pudieron entrar a la tierra prometida. Y de ahí tiene que aprender cosas que le están impidiendo vivir en fe, vivir en el reposo de Dios. Está tan lleno de temor, está tan lleno de cosas. Dice, si Josué les hubiera dado, no hablaría después de otro día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén. Aquí dice el versículo 7 y 8, 8 y 9, que el reposo, el sábado, todas las fiestas, los panes y levadura, la tierra prometida, todo es una figura de lo que nosotros debiéramos alcanzar. Y está disponible. Amén. Fortalezcámonos. ¿Por qué está Hebreos 11? Los héroes de la fe. Dice el versículo siguiente. Porque el que ha entrado en su reposo, ¿qué ha hecho? Ha reposado de sus obras. Como Dios de Jesús. Dios quiere que entremos en el reposo. ¿Qué es el reposo? Un reposar de mis obras. Como Dios reposó un día después de la creación, el séptimo día. ¿Sabe que el que entra en el reposo de Dios ha reposado de sus obras para hacer las obras de Él? Las obras que están acabadas desde la fundación del mundo. Las obras, según Efesios 2:10, que están preparadas de antemano. No tenemos que esforzarnos en hacer cosas para Dios. Las obras de Dios son obras de obediencia nada más. Amén, queridos hermanos. Y esas obras son agradables. Y dice que el que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. Todo lo que hagamos tiene que ser
lo que Dios nos mande a hacer. Amén. Lo que Dios nos impulse a hacer, lo que el Espíritu nos dice. Miren, Dios quiere, mis hermanos. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cómo hacemos las obras de Dios? Creyendo en el Hijo de Dios. Creyendo. Amén. En la tierra prometida se habitaba en el reposo. Miren Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio es, la palabra Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay dos veces que se dan los 10 mandamientos. Una en Éxodo, que está en el desierto, en pleno desierto, en la península del Sinaí, en el monte Sinaí, Éxodo 20, y también en Deuteronomio 5, los mismos 10 mandamientos. Pero son dos ocasiones totalmente diferentes. En Éxodo 20 les está dando a los que estaban en el desierto y tenían que recorrer para entrar a la tierra prometida. Y en Deuteronomio está ya la segunda generación que iba a entrar a la tierra prometida. Amén. A esa segunda generación le dan en Deuteronomio 5 los mandamientos. Ahora miren lo que dice en Deuteronomio 6, versículo 10. Si usted no está leyendo, estudiando la Biblia, se está privando de grande bendición. 6:10 dice, miren, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y olivares que no plantaste. Amén. Tierra donde todo venía de la gracia de Dios. Usted vea los terrenos de ellos ya no tenían que traer agua, porque dice Dios, serán regadas por las lluvias del cielo en esa tierra. O sea, el caminar, ese caminar tenemos que tener. No tenemos por qué preocuparnos. ¿Por qué comeremos? Dice ¿no? en el capítulo 6 de Mateo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, ni estéis en ansiosa inquietud. Pues vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. O sea, está bien, tenemos que trabajar, pero eso no puede ser nuestra ocupación principal. Nuestra ocupación principal, dice ahí más adelante, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, estas cosas os serán añadidas. Dios le estaba llevando a ellos a esa tierra donde todo había, donde Él era el proveedor, donde no tenían que trabajar porque iban a habitar ciudades que no construyeron. Amén. Grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, agua, viñas y olivares que no plantaste. Amén. Es más, cuando nosotros somos bendecidos en nuestro trabajo, al que debemos agradecer es a Dios, porque Él nos ha dado la fuerza, Él nos ha dado la inteligencia, Él nos ha puesto en esos lugares. Amén. Pero eso no es lo principal de nuestra vida. Aquí es donde a veces creo que estamos allá. Lo principal son las cosas de Dios, lo espiritual, lo que Él quiere que le conozcamos, que comamos cada día de Él, que vivamos en la fe. Mire, ¿cómo podemos, por ejemplo, amar a una persona si no somos amados? Si no tenemos amor. ¿Sabe por qué puede amar a una persona? Porque primero es amado.
Si no tiene, ¿cómo puede dar? ¿Y dónde recibimos amor? Todos los días, el amor de Dios. Por eso yo le digo, yo le pongo ahí, Dios me ama, Dios es amor. Dios me guarda, Dios me provee. ¿Cómo yo voy a ser generoso con alguien si no es Dios que me provee? Amén. ¿Cómo puedo ser amable si yo estoy siempre maltratado? ¿Por qué la gente es áspera, está así mal? Porque en su casa los maltratan. Pero Dios vino para cambiar esa situación, porque su buen trato espiritual tiene que llegar a mi corazón. Tengo que sentirlo, tengo que sentir ese amor que Él tiene. Yo no sé si usted lo siente, pero creo que muchas personas no lo sienten porque están mirando tanto con estos ojos. Están mirando tanto las cosas de este mundo y tan poquito. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo nuestro camino empezó por fe. Y aquí dice que tenemos que mantener hasta el fin la fe, la confianza desde que tuvimos al principio. Amén. Amén. Eso es, hermanos, vivir la vida cristiana. Recibir eso que Dios nos da todos los días. Llenarnos. Alimentarnos de Cristo, de la palabra, de Él es la palabra. Porque alguien que está lleno de miedo, yo le digo a mi hermano, no ama a nadie. Alguien que está lleno de temor, no ama. ¿Sí o no? Sí, puede ser. ¿Cómo vas a amar si estás en paz? Sabes que Él es tu protector, que Él es tu guardador, que Él es tu proveedor, que Él es el que te hizo acepto en el amado. Todo. ¿Cuántas veces ponemos los ojos en el mundo, hasta en nosotros mismos? Porque saben, nosotros fallamos. Pero cuando Dios nos mira aceptos en el amado de Cristo. Y no es para que vayamos a andar en la vida de pecados. Ya hemos hablado de eso, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que inmediatamente yo puedo sentir que Él me ama y me acepta. Y cuando yo me siento así, yo empiezo a cambiar. Amén. En realidad, Dios no viene a cambiar mi viejo hombre. Viene a que yo viva una vida de fe. Miren lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, famoso versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, no es que Pablo dejó, o sea, él se hizo perfecto, no, él se hizo dependiente. Él vivía en Cristo, no en Pablo, porque ese Pablo no se perfeccionará nunca. Escúcheme bien esto. Puedo vivir en Cristo todo el tiempo y así Cristo se va a manifestar. Pero no, muchas veces no voy a cambiar yo. Mi viejo hombre no va a cambiar. Mi viejo hombre tiene un solo destino, la cruz. Aleluya. Cuando mi viejo hombre está en la cruz, yo vivo en Cristo. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Ve? No es que yo ya soy mejor que antes. No, ya no vivo. Mas vive Cristo en mí. Y claro, me veo mejor que antes porque Él está manifestándose. Amén, hermanos queridos. Este es el camino. ¿Sabe? Jesús nos mostró. Yo tengo una serie de versículos que están al comienzo.
Solo voy a leer unos cuantos, ya lo he leído varias veces, algunos de estos. Pero, miren, Jesús mostró lo que es vivir en el reposo de sus obras y solo haciendo las obras de su Padre. Juan 5:19. No puede el Hijo. ¿Se acuerdan? Yo se los he leído ya algunas veces. No puede el Hijo. No puede, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Eso es vivir en el reposo. ¿Amén? Dice, dice, lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y mire, me encanta el siguiente versículo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Claro, pues, si el Padre nos ama, nos va a usar, nos va a mostrar las obras. Amén. Dice, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que os maravilléis. El versículo 30. 5:30 sigue. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Otra vez, no es de mi iniciativa, no es de mí. No puedo hacer nada de mí mismo. Sino, dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. O sea, solo las obras que el Padre le había dado son las obras que traen testimonio de mí. Una obra humana trae testimonio de una persona humana, de una inteligencia humana, de una voluntad humana, no sé. Pero una obra divina da testimonio de Dios. Y Dios le amó tanto a Jesucristo, dice, el Padre me ama y me muestra entonces. El Padre te ama a ti, me ama a mí y nos mostrará. Y haremos las obras de Dios. Amén. Eso es el reposo. Reposo de dejar de hacer las buenas obras de Juan Carlos para empezar a hacer las buenas obras de Dios. Hermanos, yo espero que ustedes lo entiendan. Y creo que este es uno de los problemas por los cuales la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, podría decir, no tiene el fruto que debiera. Porque está llena de iniciativas, está llena de cosas humanas. Incluso maravillas han hecho, templos maravillosos, que impresionan a los hombres, pero que no transforman las vidas. Y lo que Dios quiere no es impresionar a las personas, lo que Dios quiere es transformar nuestras vidas. Amén. 6:38 de Juan dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él no hablaba ni por su propia cuenta. Amén. Y así seguimos, ¿no? 8:15 dice, vosotros juzgáis según la carne, dice, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Nada verdadero hay en él mismo, Jesucristo, hombre. Amén. 28 dice, 8:28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy,
y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. A esa vida nos está llamando el Señor. Esa es la vida de reposo, de hacer lo que Él dice, porque el que me envió conmigo está. Y está con nosotros también el que le envió a Jesús. Amén. Amén. ¿No? Él dijo, aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa es la cuestión que necesitamos buscar siempre, hacer lo que le agrada. Amén. Y a Él le agrada solamente las cosas que provienen de Él, de su obediencia. Por eso digo que entrar en el reposo de Dios y es vivir en esa realidad. Amén. Donde hacemos las obras del Padre porque le creemos al Padre. Amén. Amén. Eso tiene que ver mucho con lo que vimos, ¿no? Muchas veces es necesario que el vaso de alabastro sea quebrado. Amén. Y creo que muchos de nosotros, porque somos buenos cuidadores del vaso, ¿verdad? Estamos cuidando el vaso, pero Dios quiere quebrar el vaso para que el perfume de nardo puro sea el que se vea. Muchas veces Él va a ser así. Amén. Y nosotros deberíamos estar felices, porque para esto nos ha llamado el Señor. Amén. Por favor, reflexionen sobre lo que les estoy diciendo. No podemos vivir ignorando esta verdad en la vida, porque es un engaño. Es un engaño tantas obras de iniciativa humana que hacen las personas. No nos engañemos. Dios quiere que hagamos sus obras, que vivamos vidas de obediencia y de fe. Amén. Amén. Yo no puedo dar lo que no tengo. Y en Cristo y en fe lo tengo todo. Amén. Oremos. Padre, yo te doy muchas gracias y te pido que esta palabra llegue a la comprensión en nuestros corazones, en nuestro ser, que podamos recibir entendimiento, revelación de esta palabra, que nuestras vidas, Señor, empiecen a ser como las de Jesús, útiles y hacedores de aquellas obras luminosas, aquellas obras calos que habíamos visto el domingo pasado, aquellas obras que señalan a ti, Señor, que no se pudieran hacer por ni por nuestra gran inteligencia, ni por nuestra gran bondad humana, que solamente tú las podrías hacer a través de nosotros. Yo quiero pedirte, porque sé que este mundo está necesitado de esa luz. Sé que ese es nuestro caminar, Señor. Que no por otro camino vamos a ser útiles a la humanidad. Y yo sé que tú les amas, Señor. Por eso has mandado a tu Hijo a morir. También por ellos, Señor. Y ayúdanos a nosotros que hemos tenido la primicia de conocer algunas cosas tuyas, para que nuestras obras, Señor, iluminen y ellos puedan salir de las tinieblas. Te pido que tu iglesia lo tenga, lo entienda, que cada día disfrute de ti, coma de ti, se alimente de tu amor, se alimente de tu protección, de la seguridad de tu provisión, que deje de alimentarse de temor, de malas noticias, de cosas como si fueran tuyas, porque nosotros tenemos, Señor, todo, porque somos hijos.
Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Este mensaje quede grabado, Padre, en nuestro corazón. Amén. 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 Señor, bendiga a mis hermanos. Un saludo a todos los que nos están viendo.